y disfrutar de la bendición que Dios ha hecho para con nosotros. Amén. Amén. Vaya conmigo, hermano, rápidamente. Vamos a la palabra del Señor. Yo estoy sumamente contento, hermano, y agradecido con Dios. Y si el Señor me lo permite, si el Señor me ayuda, porque esto no es con fuerzas humanas, si el Señor me ayuda, yo terminaré mi carrera con gozo. Amén. No puedo con fuerzas humanas, pero yo siempre estoy, hermano, diciéndole al Señor que Él me ayude para que, o sea, que la trompeta suene o que yo muera, que yo pueda descansar en el Señor y estar siempre, hermano, preparado para presentarme delante de aquel que se entregó por mí, que me salvó con su sangre. Bendito sea el Señor. Y no hay nada mejor, hermano, que Amén. servir a Dios. Amén. No hay nada mejor que servir a Dios. Amén. Ya, hermano, lo pasado, pasado. Ya uno ya sabe qué es lo que el mundo tiene. El mundo tiene muchas cosas, sí, tiene muchas cosas, pero todo lo que el mundo tiene es pasajero, es temporal y es efímero. Amén. Amén. La Escritura dice que todo lo que se ve es temporal, pero las cosas que no se ven son eternas. Amén. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Yo le invito, hermano, a que tengamos más deseo por las cosas de Dios, y usted verá qué cambios rotundos hace el Señor en nuestras vidas. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Bendito sea el Señor. Vaya conmigo, y lo prometido es deuda. Amén. Yo estoy sumamente gozoso y contento, hermano, porque Dios ha sido bueno, más que bueno. No dejo yo a mi Señor, hermano, por nada de este mundo. Créame, no lo dejo. Gloria a Cristo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 en adelante. Bendito sea el Señor. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor ahí. A veces me resisto a usar los lentes y batallo. Gloria a Dios. Creo que ustedes ya lo tienen. Gloria a Dios. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Gloria al Señor. Versículo 8 al versículo 11. Leo para ustedes la palabra del Señor. Lo tenemos ya todos, ¿verdad, hermanos? Amén. Ok, leo para ustedes. Y leo la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, escuche bien esto, porque esto es al que venciere. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre, gracias. Aquí estamos una vez más, mi Dios. Señor, con temor y temblor, oh Dios mío, por cuanto sabemos la responsabilidad que es, Señor amado, tomar en nuestros labios su palabra, Señor amado, pero nos ponemos en sus manos, mi Dios, nos refugiamos, Señor amado, en usted, mi Dios, para que sea usted poniendo esa gracia, tomando su palabra, que su Espíritu tome su palabra, Señor, y la guarde, la siembre, la grave en las mentes y en los corazones, y que su nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis amados. Es un martes donde normalmente tomamos poco tiempo. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Una de las cosas, amado hermano, que yo le había dicho que teníamos que abordar 4 de las 7 iglesias. ¿Lo recuerda? Amén. Pero por cuestiones de tiempo yo pude abordar solamente una, y estuve observando y estudiando la iglesia de Esmirna, que es la segunda iglesia. Amén. Y yo no podía dejar, hermano, de compartir con ustedes lo que hay acerca de esta iglesia, la iglesia de Esmirna. Y la semana pasada
yo hice un hincapié en que estas 7 iglesias no eran las únicas que había en el Asia Menor, pero que estas 7 iglesias reunían, amado hermano, las características que normalmente se van a encontrar ya sea en un individuo o en una iglesia, ya sea en un nivel mayor o un nivel menor, pero que en todos nosotros se va a ver reflejado algo de estas 7 iglesias, y es por eso, esa es la razón por la cual el Señor tomó a solamente a estas 7 iglesias. Bendito sea Cristo Jesús. Estamos hablando acerca, amado hermano, de un diagnóstico de Cristo a la iglesia, y la semana pasada yo hice una puntuación muy clara de que quién mejor que Cristo, que es el que conoce a su iglesia para hacerle los elogios cuando algo está bien, pero también hacerle los reproches para reprenderla cuando algo anda mal. Amén. Nadie más, ni el pastor conoce la iglesia como la conoce el Señor. Bendito sea Cristo. Hay veces que los pastores se equivocan. Amén. Hacen, hermano, juicios fuera, muchas de las veces lo hacen en la carne, muchas veces fuera de orden, pero Cristo no. Amén. Cuando el Señor hace una observación, sea un elogio o sea una reprensión, la hace, hermano, con las pruebas suficientes de que eso es un juicio verdadero. A su nombre sea la gloria. Amén. De manera que vamos a estar viendo el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna. Esta iglesia, amado hermano, todas estas iglesias, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, la Odisea, Sardis, Filadelfia, todas estas iglesias a un mismo tiempo, hermano, estaban en aquella zona de Asia Menor. Pero cada una de ellas, de acuerdo a unos hombres estudiosos, a unos eruditos, establecen que cada una de estas iglesias representa, amado hermano, un cierto tiempo de la historia de la iglesia. Amén. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, decíamos la semana pasada, representa a la iglesia que, hermano, fue esa iglesia misionera, esa iglesia fundadora, amén, esa iglesia primitiva del año 35 al año 100. Y ahora entramos a la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Aquella iglesia de Éfeso representa a la iglesia apostólica, pero la iglesia de Esmirna representa a la iglesia perseguida. Y permítame que vayamos nuevamente a la escritura. En uno de los versículos de la palabra del Señor nos dice la escritura, en el versículo 9 del capítulo 2 nos dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Amén. A esta iglesia, amado hermano, una de las cosas que debemos de observar al estudiar estas 7 iglesias es que es a una de las iglesias que el Señor no le hace ni un solo reproche, ni uno solo. Alabado sea Cristo. Pero el Señor conocía sus obras. Amén. Como conoce las obras suyas y conoce las obras mías. Muchas de las veces nosotros voluntariamente nos engañamos. Pero la escritura nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios conoce, amado hermano, cuál es nuestro grado de fidelidad, cómo le servimos, Él lo conoce. Aunque muchas de las veces nosotros querramos aparentar algo, Él sabe correctamente, Él sabe perfectamente de qué manera usted y yo le servimos. Amén. Pero el mensaje es a la iglesia de Esmirna. Esta iglesia de Esmirna, hermano, que era esta iglesia se encontraba en aquella ciudad, y de acuerdo a los eruditos en la escritura se nos dice que esta iglesia llegó a ser, hermano, la segunda en importancia. Amén. Estaba situada en una ciudad muy importante del Asia Menor, y la importancia de esta ciudad, amado, era de acuerdo, por ejemplo, a la posición geográfica que tenía, a la posición económica, a la posición marítima que ocupaba, de manera que esta iglesia de Esmirna estaba ubicada en una ciudad muy importante y de una estrategia geográfica. Pero hay algo que debemos de resaltar de esta iglesia, y yo se lo quiero compartir. Esta iglesia, amado hermano, estaba situada, esta iglesia de Esmirna estaba situada en una ciudad que estaba llena de templos paganos. Amén. De templos paganos. Y cuando decimos templos paganos, no lo decimos, hermano, con el fin de hacer sentir mal a la gente o de señalarlo o algo, unas palabras peyorativas. No, simple y sencillamente estamos haciendo alusión a que en aquellos cultos no se adoraba al verdadero Dios. Amén.
La palabra paganos viene de una palabra que denota oscuridad, o sea, gente que está en tinieblas. Amén. Y eso es lo que la palabra del Señor nos dice, que el pueblo que estaba en tinieblas, cuando apareció el Señor, dice, vio gran luz. Amén. A los asentados en regiones de sombra de muerte, luz le resplandeció. Bendito sea Cristo, porque fue Jesús el que dijo, yo soy la luz verdadera. Y aquel que anda, hermano, que anda a la luz del Señor, dice que no tropieza porque anda en la verdad. Bendito sea Cristo. De manera que aquella iglesia de Esmirna estaba, hermano, en un lugar, mire, eso es terrible. Que una iglesia, gloria sea al Señor, esté en un lugar donde está lleno, hermano, y saturado de templos paganos. Pero el apóstol Pablo dice, hermano, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, que nosotros debemos de saber que el hecho de estar hoy nosotros aquí es por un propósito. No es simplemente que lleguemos y nos reunamos y nos veamos, nos saludemos y oigamos el mensaje, sino que debemos de estar conscientes que tenemos una responsabilidad que pesa sobre nosotros. Porque aquí a nuestro alrededor, muchos no lo saben, pero aquí a nuestro alrededor, amado, hay lugares de brujería, hay lugares de hechicería, hay templos paganos, templos donde se le rinde tributo hasta a los animales. Esos son los hindúes. Los hindúes, hermano, adoran a las ratas. Amén. Y ahí está el libro de la carta a los romanos, que por cuanto el hombre, hermano, rehusó adorar al verdadero Dios, Dios les envía un espíritu de estupor para que crean a la mentira. Bendito sea Cristo. Pero no obstante, dice la Biblia que el Señor es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Es decir, que nosotros, hermano, muchas de las veces nos olvida la razón de nuestra existencia en este lugar. La iglesia de Esmirna, hermano, estaba rodeada de templos paganos. Miren nomás, uno de los templos estaba dedicado a una diosa llamada Cibeles, que no ha cambiado mucho el asunto. Esa diosa era la diosa de la naturaleza. Y hay veces que nosotros escuchamos en las noticias, oh, la madre naturaleza. ¿Alguien ha oído eso? Oh, la madre naturaleza. ¿Cuál madre naturaleza? Es Dios que puso sus leyes en la naturaleza. Amén. Y la Biblia establece con toda claridad que las normas, las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza no traspasará esas leyes. Al mar le dijo hasta aquí y hasta aquí llegará. Dice que le puso término, arena por término al mar. Pero cuando Dios se quiere glorificar, le dice al mar, salte un poquito. Porque, hermano, porque la Biblia dice que los vientos y el mar le obedecen. Bendito sea Cristo Jesús, amén. O sea, ¿cuál diosa de la naturaleza? Eso es, amado, eso es lo que refleja. Es cuando, ay, miren, no importa qué tanto hayan llegado académicamente hablando, hermano, porque hay científicos, hay gente que son sumamente estudiados terrenalmente hablando, pero son ignorantes en cuanto a lo que usted y yo sabemos. Amén. Por eso es que aunque nosotros no sepamos de química y que álgebra y muchas cosas, usted y yo sabemos lo más importante. Amén. Esa sabiduría que viene de lo alto, que no la agarramos, hermano, en la escuela. Bendito sea el Señor. Sabemos nosotros quién es el camino, quién es la verdad, quién es la vida. ¿Sí o no? Amén. De manera que en nosotros las tinieblas se convirtieron en luz. Pero allá en Esmirna estaba ese templo a la diosa Cibeles, que era la diosa de la naturaleza. Amén. Y hoy podemos escuchar por muchos lugares que la madre naturaleza hizo una cosa, que la madre naturaleza hizo otra, por no querer reconocer que es el Dios del cielo el que le dice al granizo cae, a la lluvia, a la nieve desciende. Amén. Y todo eso lo dice la palabra de Dios. Oh, pero no es la madre naturaleza. Y entonces la gente va, y mire lo que hizo la madre naturaleza. ¿Qué madre naturaleza ni que nada? Es el Dios del cielo. Es el Dios del cielo al cual el pueblo, hermano, decía, tenemos hambre. Y en el desierto les enviaba carne. Y dice la Biblia, hasta que le salgan por las narices. Ándele. ¿Ve? Ese Dios, hermano, que no hay nada imposible para él. Lo dice la Biblia, que la carne le salía, así dice, hasta que le salga por las narices. No le hemos dicho nosotros a nuestros hijos así que quiere, a ver, ahora, ártese. Así. O sea, hermano, porque uno no les da, porque uno sabe que eso no es propio para ellos, pero el tanto, ándele, tenga. Ahí están de rato con un dolor de barriga que no se le aguanta.
Pero en aquella ciudad, hermano, no solamente había templo a la diosa Cibeles, sino a la diosa Roma, al dios Zeus, y había un templo al emperador. El emperador era declarado como un dios al cual se le tenía, el emperador romano, se le tenía que quemar incienso. Amén. Y hermano, y eso fue lo que trajo gran persecución para con la iglesia. Porque eso era, hermano, como afirmar a la gente, a la nación, como hacerla patriota. Y para ser un patriota usted tiene que quemarle un incienso al emperador, reconocer que él es un Dios. Pero el pueblo, hermano, es que el que dice la Biblia, y conoceréis la verdad. Amén. Y la verdad os hará libres. Amén. Y cuando venían con un cristiano, queme el incienso al emperador. ¿Y para qué? Porque él es un Dios. No, es un mortal igual que yo, es un día se va a morir. Amén. Y no, es que él es un Dios. No, no, es un mortal. Yo no puedo quemarle incienso. Y es que, amado hermano, el verdadero creyente, el verdadero cristiano, solamente adora al Dios del cielo. Amén. Bendito sea Cristo Jesús. Se dice de esta ciudad llamada Esmirna, y no voy a ser muy extenso, amado hermano, pero esta ciudad llamada Esmirna la declararon, de acuerdo a algunos historiadores, a ella se le declaró o se le reconoció con el nombre de la puerta. En la ciudad de Esmirna era llamada la puerta de los mártires. Y uno puede preguntar, pero ¿por qué era llamada la puerta de los mártires? Se dice en la historia que por esa ciudad pasaron muchos que eran condenados a la muerte, que iban de camino hacia Roma. Por ahí tenían que entrar, por ahí tenían que pasar para ir a la ciudad de Roma. Por eso era llamada la puerta de los mártires. Muchos cristianos que no quisieron adorar al emperador. Escuche esto, estamos hablando de la iglesia de Esmirna. Amén. La iglesia que representa, esa iglesia que representa la iglesia perseguida desde el año 100 al año 312, que fue un periodo, hermano, de como de 200 años que la iglesia sufrió de graves persecuciones. Bendito sea Cristo. En esa misma ciudad de Esmirna, la historia y algunos historiadores, hermano, algunos que les llaman padres de la iglesia, dicen que en esa ciudad, hermano, esa ciudad de Esmirna fue testiga de la muerte de uno de los pastores más fieles que ha dado también la historia. ¿Cuál era su nombre? Policarpo. Que cuando le dijeron, rechaza, niega a Jesús, ¿cómo podré yo negarle? ¿Cómo es que yo voy a blasfemar de él? Y en el año 155 después de Cristo, amado hermano, este pastor de la iglesia de Esmirna llamado Policarpo, hermano, que se negó a negar a Jesús, fue quemado en la hoguera. Amén. Y mientras que los perseguidores de él, hermano, lo querían atar, de acuerdo a historiadores, dicen, no me amarren, no me aten, que el Dios del cielo me va a dar la fuerza para yo soportar mientras esa llama consume mi cuerpo. No son cosas que lo hagan a uno brincar, pero esa es la realidad. Mira hermano, por eso es que nosotros debemos de afianzar más nuestro corazón en Cristo, porque las persecuciones, las amenazas, hermano, que vengan, las vamos a ver como cualquier cosa. Amén. Las amenazas son reales, bendito sea el Señor para siempre. A esta iglesia que estaba, hermano, sufriendo una terrible persecución, Jesús se identifica hacia ella de una forma muy especial, pero lo hace, hermano, para fortalecer a la iglesia. No es solamente para que tengan una idea de quién es Jesús, sino que lo hace con el propósito de fortalecer a la iglesia que está sufriendo. Dice el versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, y luego dice las características de cómo el Señor hermano, se identifica con aquella iglesia. El primero, ¿y quién más? Y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Escuche, hermano, esto es hermoso, porque el Señor lo que está diciendo con estas palabras, es decir, el primero, nos está diciendo, hermano, que Él es antes de todas las cosas. Y cuando dice, y el postrero, yo soy el que soy antes, y después de que todas las cosas que existen dejen de ser, yo seguiré siendo. Amén. Por eso fue que cuando llegaron escuche esto, amado hermano, porque esto es teología. Cuando llegaron con el Señor allá en aquel monte,
Hermano, cuando llegaron a prender al Señor, ¿se recuerda? Amén. Que el Señor les preguntó, ¿a quién buscáis? ¿Y qué le dijeron? Díganos, si se lo sabe, ¿a quién? ¿A quién buscáis? En aquel monte, cuando llegaron a prender al maestro. Uy, hermano, alguien que responda. Uno de los captores dijo, a Jesús. ¿Y qué dijo el Señor? Yo soy. Yo soy. Y luego, ¿qué dice la Biblia? Cayeron. ¿Qué pasó? Dice que cayeron al piso. Amén. Cayeron. ¿Pero por qué? Porque el Señor estaba hablando, amado hermano, de su divinidad. Amén. El eterno, el yo soy. Amén. Y cuando los hombres oyeron ese yo soy, hermanos, se espantaron porque ese yo soy era de autoridad. Sí, amén. Si ustedes a mí no me ponen una mano encima, amén, yo soy el que tengo poder sobre ustedes, tengo autoridad sobre ustedes, bendito sea el Señor. Pero cuando el Señor vuelve y se identifica hacia ellos, ¿a quién buscáis? A Jesús. Yo soy. Ese yo soy es el Cordero, el que se entrega voluntariamente para que se cumpla la Escritura. Como cordero mudo fue llevado al matadero. Bendito sea el Señor. Amén. Y cuando el Señor dice, hermano, y el postrero, soy el eterno. Cuando este mundo pase, cuando las fuerzas infernales pasen, yo seguiré siendo. Y eso era para impartirles, amado hermano, fortaleza a una iglesia que estaba sufriendo. Amén, para darles esperanza que el Dios al que ellos estaban sirviendo no estaba muerto. Alabado sea Cristo Jesús para siempre. Gloria al Señor. Amén. Pero dice la Escritura, amén, y fíjese de qué manera se dirige a esta iglesia de Esmirna. El primero, el que soy antes de todas las cosas, el postrero, el que después de todo seguirá existiendo. Pero dice el que estuvo en tiempo pasado, el que estuvo muerto. Ahora, esas palabras, amado hermano, son muy importantes, porque al identificarse el Señor como el que estuvo muerto, nosotros venimos a nuestra mente y nos recordamos que el Señor murió por nuestros pecados. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, nosotros sabemos que el Señor fue a la cruz porque ese era el lugar que me correspondía a mí y que le correspondía a usted. Pero lo que el Señor le está diciendo, el que estuvo muerto, amén, y vivió. Mire, hermano, la iglesia estaba sufriendo. Y nosotros sabemos que la vida ministerial del Señor, en su ministerio terrenal, el Señor sufrió a manos de pecadores y sufrió hasta la muerte, pero nunca negó de dónde venía, ni cuál era su tarea, ni cuál era su encomienda. Alabado sea Cristo Jesús, sino que el Señor terminó, hermano, hasta el último momento. No importaba la amenaza, gloria sea al Señor. Y eso le llevó, hermano, a sufrir y a padecer, pero nunca se echó hacia atrás. Y eso le estaba diciendo a la iglesia: iglesia, yo sé que usted está sufriendo, pero usted tiene que resistir, porque yo he vencido, dice la Escritura, vosotros también vencerán. Amén. Amén. En el Señor, amado hermano, hay esperanza, bendito sea Cristo Jesús. Pero dice la Escritura, el que estuvo muerto, y con eso se estaba identificando el Señor con el más terrible de los sufrimientos humanos, con la muerte. Amén. Mire, hermano, aquí la gente se insensibiliza mucho, pero en nuestros países, hermano, yo me recuerdo cuando yo estaba pequeño, cuando una persona moría, eso, hermano, eso era el acabose. Aquí no, aquí, ¿cuándo lo vamos a sepultar? O sea, porque entre más rápido, eso está mejor. ¿Sí o no? Pero todavía hay países más hacia el sur, hermano, más hacia Centroamérica, que todavía conservan ese amor por el familiar, que no lo quieren llevar a velar, amado, a una funeraria, sino que lo quieren tener todavía velando en casa. Amén. Pero ahora ya, hermano, todo eso se está perdiendo demasiado. Pero Jesús se identifica con el más terrible de los sufrimientos humanos. Pero hay algo que el Señor les está diciendo en ese pasaje, que aunque Él estuvo muerto, Él triunfó sobre la muerte. Amén. Y usted y yo tenemos esa garantía, amado hermano. Amén. Amén. Bendito sea Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.
Y eso se lo dice a una iglesia que estaba sufriendo. En los versículos 9 y versículo 10 no vemos ningún reproche, sino que vemos elogios solamente. Dice la Escritura: yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Y qué más? Y tu pobreza. Fíjese bien, porque la Escritura no nos da muchos detalles, pero la mayoría de los eruditos concuerdan en que como no hay ninguna censura, no hay ningún reproche que el Señor le haga a esta iglesia, entonces el Señor, cuando dice yo conozco tus obras, le está hablando que Él conoce, hermano, el celo evangelístico que tiene la iglesia. Un celo que tenía también la iglesia de Éfeso. Esta era una iglesia misionera. Amén, una iglesia, hermano, que le gustaba evangelizar, le gustaba compartir el mensaje de salvación, las buenas nuevas, gloria al Señor. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras, pero conozco también tu tribulación. Y es que esta iglesia había manifestado un celo ardiente, amado hermano, por la obra del Señor y por la evangelización de aquellos también que podían alcanzar. Y fue precisamente, y quiero que escuche bien esto, fue precisamente ese amor, ese celo ardiente que tenían por el Señor y por la obra misionera. Escuche, iglesia, por favor, présteme atención. Sé que lo está prestando, pero le quiero dar hincapié a esto. Fue precisamente ese interés, ese celo ardiente, ese deseo que le llevó a la iglesia, amado hermano, a padecer por la causa de Cristo. Y esto es sumamente importante. Amén. Esto es sumamente importante porque en Mateo capítulo 10 versículo 22 la palabra del Señor nos dice: y seréis aborrecidos de todos. Amén. Jesús lo dijo. Sí, amén. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese será. Hermano, estas palabras no son palabras sencillas. Es algo que el Señor nos está ya diciendo de antemano, que aquel que se identifica con Él, hay una reacción del mundo hacia con aquella persona. Amén. Por eso usted y yo no nos debemos hermano, de asombrar de que el que no conoce a Cristo no lo quiera usted cerca. De que al contrario lo quieren meter en el molde del mundo. No se deje, porque usted tiene algo que el mundo no tiene. Amén. Usted tiene una luz, tiene una belleza, tiene una hermosura espiritual que el mundo quiere meterle algo en la cabeza para enredarlo y traerlo al mundo. Bendito sea el Señor. Y la Biblia dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Pero Jesús dijo, amén, que seremos aborrecidos de todos por causa de su nombre, por causa, amado, de identificarse uno con el Señor. Vamos a ser aborrecidos. Dice: más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Así que esta iglesia, el Señor le decía: yo conozco tus obras y tu tribulación, esa tribulación que vino por causa del amor al Señor y a la obra misionera. Pero hay algo más que dice en este versículo. Dice que el Señor conocía no solo sus obras y la tribulación, sino que Él conocía su pobreza. Y esto es bien importante. Esto es sumamente importante. Porque al decir el Señor: yo conozco tu pobreza, hermano, el Señor sabía que la pobreza de esta iglesia no era, hermano, gloria sea al Señor, porque la iglesia los miembros de la iglesia eran dormilones. O porque eran, hermano, como diciendo: no, pues yo para qué trabajo si el Señor me va a mantener. No. Esa pobreza, porque hay muchos, hermano, que dice la Escritura. Amén. Hay muchos, dice la Escritura, hermano, que la mano del negligente empobrece, mas la mano del diligente enriquece. Pero entonces vemos que a la iglesia el Señor le dice: yo conozco tu pobreza. Amén. Y yo quiero que usted me preste atención en esto, porque no era, bendito sea el Señor, hermano, esta pobreza de la iglesia no era por causa, hermano, gloria sea el Señor, de la vagancia de la iglesia, o porque eran malos administradores de la economía, porque muchas de las veces, por no ser buenos administradores, entre nosotros mismos, hermano, hay veces que estamos siempre en padecimiento. Amén. Y tenemos que, hermano, hacer uso de razón.
O sea, hay que aprender a manejar las finanzas. Amén. Porque ganamos 200 y gastamos 280. Santo. Está conmigo, sí, porque ahora con la tarjeta, hermano, pues que al cabo yo después la pago. No, hermano, si ganamos $200, hay que gastar 50 y luego otros 50 hay que ahorrarlo, porque uno no sabe qué dirá el día de mañana. Amén. ¿Me entienden? Pero esta iglesia, la pobreza de esta iglesia no era por causa de no tener buenos manejos en sus finanzas, ni porque eran holgazanes. Dice la escritura en Proverbios capítulo 24 versículo 33, me parece que es, dice que cabeceando un poco y otro tanto de sueño, poniendo mano sobre mano para dormir, dice, así vendrá tu necesidad como caminante, es decir, poco a poco se va a ir aproximando, y como hombre armado, tu pobreza. Amén. Y usted sabe que un hombre armado, hermano, eso es para dejarlo en ruinas. Amén. La necesidad va a venir poco a poco, lentamente. Ahí viene como un caminante que poco a poco se aproxima. Amén. Pero dice que una vez que llega va a ser como un hombre armado. Amén. Que lo va a asaltar a uno y lo va a dejar a uno en la ruina. Por eso hay que ser diligentes en la búsqueda de la presencia del Señor, de la comunión con Dios. Amén. Gloria. Y en las finanzas, hermanos, debemos de aprender a manejar nuestras finanzas para que nos alcance la cobija, que nos tape hasta los pies. Porque a veces que andamos con la cobijita hasta aquí, hermano, así. O sea, hablando simbólicamente. No, tengo mucho frío. Pues que no le alcanza hasta los pies porque no sabemos manejar las finanzas. Amén. ¿Está conmigo? Pero déjenme le digo la razón por la que esta iglesia era una iglesia, amado hermano, que el Señor conocía su pobreza. Los enemigos del evangelio, a esta iglesia, amado hermano, con ella usaron una táctica muy sutil. Y se dice en la historia que la comunidad no quería emplear a los que tenían, hermano, identificación con Cristo. Y esto es importante. Aquellos que decían, yo soy cristiano, no lo emplees, no le des trabajo. No hagan negocios con ellos. Y sabe, en nuestros días la iglesia tiene mucho compromiso con el mundo. Sí, amén. Sí, hermano. Sí, no, le estoy hablando la verdad. En nuestros días, nosotros le somos más fieles a los patrones que al Dios del cielo. Amén. Por eso es que vemos que todo está tranquilo, pero séale usted fiel a Dios. Mire, hermano, ahorita vamos a ver algo hermoso. Pero cuando esta iglesia le mostraba la fidelidad a Dios, decía al enemigo, mira, ¿saben qué? No les den trabajo. No les den trabajo, pero la iglesia decía, aunque no me den trabajo, yo sigo adorando al Dios del cielo. Amén. Que no me quieren emplear, no me empleen, que el que me va a suplir, hermano, ¿a quién le llevó el alimento a Elías? La Biblia dice, allá, hermano, allá en el arroyo, dice que el Señor lo alimentaba por la mañana y por la tarde. Amén. ¿Sí o no? Pero vuelvo otra vez, ¿cómo vamos a ver la mano de Dios si no le queremos ser fiel a Él? Tenemos más compromiso. La iglesia de nuestros días tiene más compromiso con lo secular, Sí, amén. que con el Dios del cielo. Por eso es que el patrón dice, este muchacho, este es de los más fieles. Con este yo puedo contar, porque yo le digo a cualquier hora y aquí está. Amén. Bueno, tenía que ir al culto hoy, pero me está diciendo el patrón, no, ¿sabe qué? Sí voy a ir. Y el culto lo dejamos para otro día. Santo. Esta iglesia no era así, hermano. La iglesia de Esmirna, hermano, el enemigo usó esa táctica para decirle, bueno, para que vean lo que es. Amén, para estar en la escasez. Pero hermano, gloria al maravilloso nombre del Señor, como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén, hermano. Mire, yo le quiero hacer una invitación en esta hora, a serle más fiel a Dios. Seámosle más fieles a Dios. Y usted verá cómo el enemigo se va a levantar. Porque si no estamos viendo que el enemigo está ahí, hermano, por algo será. Por algo será. Amén. Amén. Ese evangelio de la prosperidad, mire, hermano, es antibíblico. ¿Sabe qué es lo que hace el evangelio de la prosperidad? Ese de money come to me. Money. ¿Alguien lo ha oído eso?
Sí, son de las iglesias grandes, hermano, que los ponen a todos de pie y digan, todos vamos a comenzar con una actitud positiva. A ver, todos digan el dinero, ven hacia mí. Véanlo ahí, véanlo, ahí está, no le estoy mintiendo. Pero es que esa teología, hermano, de la prosperidad no sirve. ¿Sabe por qué? Porque hace ver al creyente que si está en miseria, que está en pobreza, es porque no tiene el favor de Dios. Pero estamos viendo una iglesia que le era fiel a Dios, amado hermano, y estaba en pobreza. Pero hay algo maravilloso, gloria sea al Señor. Y mire, estas iglesias le dicen, no, es que tú tienes que ser empresario, que el Señor reprenda. Porque lo que el Señor quiere que seamos, eso lo vamos a hacer. El Señor nos va a ir guiando, gloria sea a Cristo. Y si no nos guía, y si no nos da más, hermano, como la oración de decirle al Señor, mira, no me des mucho para que no me olvide de ti, pero tampoco no me des tan poquito que después yo me olvide. Amén, usted reniegue, manténme del pan necesario, que yo pueda llegar a mi hogar, me echo un baño y corro para la iglesia, voy a ver a mis hermanos, junto con mis hermanos voy a alabar a Dios, voy a bendecir tu nombre, bendito sea Cristo. Patrón, ¿sabe qué? Hoy es día de iglesia, yo me tengo que ir a la iglesia, mañana no se presente, no tiene trabajo, gracias, Dios le bendiga, porque el Señor me va a abrir una puerta mejor que la de aquí. Y hermano, nunca le lloremos, yo sé lo que le digo, nunca le digo, mire, ¿sabe qué? Voy a recapacitar. No voy a recapacitar nada, quédese con su trabajo. Y hermano, y venga a la iglesia y diga, pastor, hoy me acaban de despedir porque yo decidí venir a la iglesia. ¿Por qué no levantamos un clamor para que el Señor me abra puerta? Y hermano, vamos a levantar un clamor. Señor, hable de puerta a nuestras hermanas, y que las hermanas puedan abrir negocio, esto y lo otro, para que te busquen. Hermano, esto es sumamente importante. Mire, y otra cosa interesante. Bendito sea Jesús. Nosotros como creyentes, normalmente, hermano, queremos que cuando alguien nos va a hacer algo, o vemos la manera de que un hermano tiene una taquería, vamos con el hermano para que nos dé más barato. No, ¿sabe? Nosotros, hermano, estamos para, hermano, abrir una taquería, vamos a ir con el hermano, porque yo voy a hacer de bendición para mi hermano. No, deme el precio justo, lo que usted está dando, aquí vamos a venir, hermano, de ir a dárselo a los impíos, mejor se lo damos a usted. Vamos a comer aquí, iglesia, vamos a comer al negocio del hermano. Amén. Pero no busquemos, hermano, a los hermanos que, hermano, ¿sabe qué? Pues, ¿qué le parece? Somos hermanos en Cristo, denos más barato. No, hermano, ¿sabe por qué? Hermano, mire esta iglesia, hermano, los impíos no los estaban contratando, no los empleaban. Decían, no hagan negocios con ellos. Y luego nosotros todavía llegamos y le decimos, ¿sabe qué, hermano? Es más barato decir, voy a quebrar con nuestros hermanos. No, y luego el pentecostal no es de comer poco, porque nosotros ya no tenemos vicio. Pero ¿cómo comemos, hermano? ¿Sí o no? No, somos buenos para comer. No, y está bien, o sea, no tiene nada de malo, pues coma, hermano, pero saque un día de ayuno también. Amén. Y hermano, esta iglesia era una iglesia que el Señor conocía su pobreza y sabía la razón de su pobreza. Por eso le digo, esa teología de la prosperidad no sirve. Porque hay muchas iglesias que lo ven a uno y dicen, mira el carrito que trae. Sí, aquí traigo un carrito así, pero en el cielo traigo una limusina. Sí, porque Elías vino un carro de fuego y se lo llevó. Aleluya, hermano. No, hermano, es que nosotros tenemos que meterlo a la palabra, tenemos que confiar en Dios, tenemos, hermano, que proclamar el nombre del Señor. Y ver, amado, que si el cheque me está saliendo ahí medio raquítico, bueno, vamos a hacer algo por mejorarlo. Pero no es, hermano, que Dios esté en contra de nosotros. No, hay que comenzar a mostrarle más fidelidad a Dios. Amén. Por eso muchas de las vidas, hermano, están así a medias tintas. Porque no hay fidelidad a Dios. Amén. Porque no, es que me quedo sin trabajo, me quedo sin esto, me quedo ahí. Y entonces, ¿quién provee? ¿Está conmigo? Amén. ¿Quién provee? Hermano, si esta puerta se me cierra, el Señor va a abrir otra. Amén. Ahora, no nos vamos a quedar sentados esperando ahí que nos caiga la comida. No, el Señor nos da la fuerza y vamos a salir. Y vamos a decir, Señor, ábreme puerta. Y vamos, hay empleo. Yo le puedo trabajar. Como yo he llegado en algunos lugares, le digo, mira, dame tantos días de trabajo. Si no te gusta mi trabajo, no me los pagues. Así se los he dicho, hermano.
Y termina los días que yo les doy, hermano, y me dice, no, sí, nos gusta el trabajo, hermano, y te vamos a dar hasta más. Gloria a Dios. Amén. Pero antes le he dicho, Señor, abre tú la puerta. Amén. Abre tú la puerta, abre tú la puerta. Nunca le lloremos, hermano, a ningún trabajo. Porque muchas de las veces lo que va a hacer el enemigo es mantenernos ahí esclavizados por miserias. Cuando nosotros, hermano, podemos estar glorificando el nombre del Señor. Y el Señor se encargará, hermano, de bendecir nuestras vidas. A esa iglesia, amado hermano, que económicamente era pobre, el Señor no la veía así. El Señor conocía su pobreza material, económica. Pero a esa iglesia, el Señor le dice a esa iglesia de Esmirna, pero tú eres rico. Pero tú eres rico. Amén. Y hermano, qué maravilla, porque cuando hay muchos que se dicen cristianos y que quieren tener sus negocios y empresas y van buscando palabras proféticas por todos lados de cuántos empleados van a tener y cuántos carros, cuántos empleados, cuántas secretarias, y al final caen con una. Aún nuestra pobreza dice, no, pero tú eres rico. Amén. ¿Y sabe qué es lo más hermoso, hermano? Gloria al Señor para siempre. Porque esta riqueza que nosotros tenemos no está en esta tierra, está en los cielos. Yo no sé si usted se goza por eso. Amén. Dice la Escritura que donde está nuestro tesoro, ahí está ¿qué? Ahí está nuestro corazón. Hermano, no hay mucho que buscarle. Vea dónde está el tesoro de cada uno de nosotros y sabrá que ahí está puesto su corazón y que el corazón no está en el cielo. Santo. Vea, porque la palabra de Dios no se equivoca. Amén. Amén. Donde está nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Esta iglesia, amado hermano, habían tenido en poco las cosas materiales y tenían todos sus tesoros, lo tenían en el cielo. Amén. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Y amado, es que la pobreza material no es símbolo de pobreza espiritual. Amén. La pobreza material no es símbolo de pobreza espiritual. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Y es que lo que Dios nos da, hermano, no es afectado por las persecuciones o por las amenazas del mundo. Lo que a usted le ha dado Dios, el mundo puede hacer y de brincar, saltar y hacer, hermano, circo, maroma y teatro, nada le podrá afectar. Amén. Por eso le digo, entre más uno conoce a Dios, más se enamora de Él. Amén. Más quiere servirle. Y si uno le dice, Señor, pero yo quiero ser un instrumento en tus manos, un instrumento de poder. Amén. Y que nada de lo que venga me aparte de ti, Señor. Así venga yo arrastrado, así ande yo como ande, pero yo quiero ser un instrumento en sus manos. Sí, amén. Pobre, sin carro, como sea, pero yo quiero ser servidor suyo. Sí, amén. Amén. Y yo creo, amado hermano, que el elogio que hace el Señor de aquel hombre llamado Lázaro, ¿se recuerda Lázaro? Que se sentaba a la puerta de aquel hombre que hacía banquete cada día con esplendidez. Aquel le había dicho, oh, mira este miserable, pobre, pero la Biblia dice que ese hombre, hermano, cuando abrió sus ojos, lo abrió estando en el seno de Abraham, mientras que el otro estando en tormentos. Y yo siempre he dicho que el elogio que hace el Señor en cuanto a Lázaro no es por su pobreza, sino por la razón de su pobreza. Porque tal vez este hombre, hermano, por quererle ser fiel a Dios, hermano, o por serle fiel al Señor, es que esa situación lo llevó a esa miseria. No, háganlo para allá porque lo han de haber tildado de religioso. No, nos echa a perder nuestros negocios, háganlo para allá. No le den trabajo, hermano, ni se junten con él, ni lo atiendan los médicos. Llegará el día cuando a la iglesia ni a los médicos lo querrán, hermano, atender. Tal vez hoy todavía no, pero esto viene de camino. Amén. Y ahí es donde vamos a mostrar qué es lo que somos. Amén. 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 Jesús conocía, hermano, otras de las cosas que el Señor conocía de esta iglesia. Conocía, bendito sea el Señor, la lucha que enfrentaba la iglesia de Esmirna con los que se dicen ser judíos y que no lo eran. Y la Biblia dice que el Señor conocía la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Usted puede leer el pasaje. Amén. Pero conocía la lucha. Y hermano, nosotros que queremos guardarlos para el Señor, ¿cuánta lucha no tenemos? Porque hay iglesias liberales que dicen, no, aquí podemos casar y volver a recasar y otra vez. ¿Sí o no? Amén. Está pasando. Hay pastores que están recasando y recasando. Hermano, 2 o 3 veces en la misma iglesia.
No, y que eso no es malo. Y es que pues son jóvenes y pues tienen que tener sus encuentros ahí con el novio y que esto y lo otro. Está bien, son jóvenes, es cierto, son jóvenes, pero como jóvenes tenemos que enseñarles a ellos. Amén. Y no podemos, amado hermano, echar por tierra la palabra de Dios. Tenemos que pararnos firmes. Amén. Amén. Y hermano, y cuando uno ve una iglesia que porque se aumenta el número, baja, hermano, la doctrina. No. Uno ya sabe, dice uno, ya sabemos que al rato van a aparecer por allá 2 o 3 de los que hay por acá. Porque hay muchos que les gusta la doctrina, hermano, suave. Que eso no, y que esto tampoco, no, pues yo mejor me voy para allá. Bueno, el Señor sabía que esa iglesia de Esmirna tenía luchas con los que se dicen ser judíos y que no lo eran, pero conocía la blasfemia. Y cuando el Señor dice que conoce la blasfemia, hermano, recuerde que la blasfemia va a ser condenada, va a ser juzgada. Amén. Y eso le recordaba a aquella iglesia de Esmirna que un día se tendrían que parar a darle cuenta a aquellos judíos, se tendrían que parar delante del Señor a rendirle cuenta por la blasfemia, porque una de las cosas que se interpreta por blasfemia es darle un nombre santo a algo profano. Amén. Por eso es que no todas las iglesias, hermano, son iglesias. Amén. Hay aquellos que dicen que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Amén. Esa es una blasfemia. Si nosotros somos iglesia de Cristo, pero es un mundo adentro. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Sí, hermano. Hermano, los pastores están tergiversando la palabra, la están mutilando la palabra, la mayoría de ellos. Y nosotros tenemos un reto, porque un día vamos a llegar delante de la presencia del Señor y le vamos a dar cuenta de lo que Él puso en nuestras manos. Si uno no quiere llegar, yo no quiero llegar como aquel hombre, sí, Señor, me dio este talento y lo enterré. No, yo no quiero llegar así. Lo que nos dio el Señor, eso hay que dar. Así es. Amén, bendito sea el Señor para siempre. El Señor conocía esa lucha que tenía la iglesia. Amén, y que el Señor haya llamado hermano, a los judaizantes, los llamó sinagoga de Satanás. Dice, yo conozco la blasfemia de aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y al decirles que reconocerle al Señor como sinagoga de Satanás, aquella iglesia sufriente oía de labios del Señor aquellas palabras. Eran palabras que le alentaban a la iglesia. Oh, si es sinagoga de Satanás, van a tener el mismo fin que su padre, el diablo. Santo. Nosotros estamos sufriendo, pero ya sabemos el fin de ello, que el enemigo, el diablo, que se lo reprenda, va a ser lanzado al lago de fuego y con él todos sus seguidores. Amén. Aunque ahora están haciendo presión para con nosotros, ya conocemos el fin de ellos. Por eso usted y yo, amado hermano, mantengámonos firmes buscando al Señor y siéndole siempre fiel a Dios. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea Cristo. Estos no iban a triunfar como no van a triunfar, amado hermano, aquellas iglesias que están comprometiendo la doctrina del Señor. Para nosotros muchas veces decimos, bueno, pues estaría bien si le bajamos aquí, le pagamos. Pero es que ese no es asunto de nosotros, hermano. Tenemos en nuestras manos la diferencia entre la vida y la muerte. Así es. Amén. Y no queremos nosotros tener una iglesia de religiosos, sino de gente que vaya al cielo. Amén. Y que tengan la seguridad que vamos para el cielo. Amén. Bendito sea el Señor, que no hayamos perdido el tiempo, hermano, en este lugar. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria En el versículo 10, hermano, encontramos promesas alentadoras para la iglesia. Dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No temas en nada lo que vas a padecer. Amén. La iglesia debía de afrontar o de enfrentar, hermano, con valor las dificultades. Y hay algo que le quiero yo compartir. En este pasaje el Señor nos está diciendo que Él no le promete a ninguna iglesia ni a ningún cristiano dejarlo exento de los sufrimientos. Amén. Pero le está diciendo, pero no temas en nada lo que vas a padecer. Porque el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Porque ahí cuando viene la prueba, dice Santiago, hermano, que aunque por un poco de tiempo seamos probados, o Pedro más bien, que si es necesario
que por un poco de tiempo seamos probados, para que más que el oro, que el cual aunque perecedero se prueba con fuego, nuestra fe sea hallada en alabanza, honra y gloria cuando Cristo se ha manifestado. ¿Sabe, hermano? Las dificultades nos deben de hacer a nosotros considerar si amamos o no al Señor. El Señor le está diciendo a esta iglesia que va a enfrentar dificultades, pero tiene que hacerla con valor. Y como ya lo he dicho, el Señor a ninguna iglesia le asegura, ni a ningún individuo le garantiza el dejarlo exento de los sufrimientos y los padecimientos. Si queremos nosotros no sufrir, hermano, por Cristo, lo mejor es darnos la vuelta, irnos, pero no ser una piedra de tropiezo. Y si vamos a querer, hermano, ir en pos del Señor, debemos estar conscientes que vamos a sufrir por causa de Él. Que el mundo va a decir, hey, ¿por qué la iglesia? ¿Y por qué tú eres? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué esto? O porque es que yo voy en una dirección y ustedes van en otra. Sí, amén. Simple y sencillo. Nosotros vamos a una morada que el Señor nos ha preparado, mientras que ustedes van al lago de fuego. Hermano, eso debe nosotros alertarnos. ¿Por qué tanta presión hace el mundo para con nosotros? Así es, amén. Amén, ¿está conmigo? Amén. Pero la promesa final que el Señor le hace a esta iglesia y también a nosotros, porque la Biblia dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño, y ya termino con esto. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Es el castigo final. Amén. Después de que todos los que vayan al juicio del gran trono blanco y sus nombres no hayan sido hallados en el libro de la vida, hermano, estarán destituidos por toda la eternidad de la presencia de Dios. Y yo creo que del infierno lo más terrible no es ni la llama ni el gusano que nunca muere, sino que la presencia de Dios no está ahí. Eso va a ser lo más terrible. Que la presencia de Dios ahí no va a estar. Y la conciencia, si yo estuve en la iglesia, oía los mensajes, pero nunca me afirmé. Por eso dice la Escritura, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. La segunda muerte es el castigo final para todos los impíos, todos los obradores de maldad que no fueron hallados en el libro de la vida, estarán destituidos por toda la eternidad. Pasarán 10 millones de años y la eternidad todavía no habrá comenzado. 100 millones de años y la eternidad todavía no ha comenzado. Usted puede imaginarse un tiempo indefinido en tormento, pensando por qué yo nunca me afirmé, por qué yo no quise entregar mi corazón a Dios. Levántese, hermano, póngase sobre sus pies y vamos a orar. Hermano Dani. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Santo eres, Señor. Oh, hermano, cuánta falta nos hace, créamelo, cuánta falta nos hace afirmarnos en las cosas de Dios. A todos nosotros nos hace falta, hermano, tomar, gloria al Señor, para siempre una decisión de decir, yo te voy a ser fiel. Bendito sea Cristo. Amén, amén. Como ese hermoso canto que dice, no daré mi vida a nadie más que a ti. No daré la gloria a nadie más que a ti. Pero ese es el canto, porque a veces hacemos todo lo contrario. Lo cantamos y no le ponemos atención y le somos más fieles a otra cosa, nos entregamos más a otra cosa, pasamos más tiempo, hermanos, dándole el tiempo a nuestro trabajo, nuestra fidelidad al trabajo y a Dios. Decimos, bueno, hay que ir, y venimos ya cansados. Y qué bueno que todavía llegamos así, pero qué bueno es meditar qué tan fieles estamos siendo a Dios y estamos dispuestos a sufrir por causa de su nombre. Padre, en el nombre